conectarse al día de hoy a nuestra segunda edición del webinar Pronóstico Climático para los meses de septiembre a noviembre del 2005. Sean todos bienvenidos, un saludo cordial desde el Promecafé. El día de hoy le voy a dar la palabra a nuestro secretario ejecutivo, Daniel Dubón, quien tiene las palabras de bienvenida y va a presentar la agenda. Entonces, Daniel, te dejo el micrófono para que puedas presentarte. Muchísimas gracias, Luis, ahí por el espacio nuevamente. Pues empiezo, pues ya creo que la mayoría de los que estamos acá ya nos conocemos, ya hemos interactuado y pues sean nuevamente bienvenidos todas y todos a este espacio pues de intercambio, de conocimiento. Pues es un gusto darles esa bienvenida a este webinar sobre el pronóstico climático para el periodo de septiembre a noviembre del 2025, organizado en el marco de la Mesa de Café y Clima, a la que todos conocemos, organizado entre Promecafé y FuseNet. Quiero iniciar agradeciendo pues a Mario Rodríguez por la disponibilidad siempre de su tiempo para poder compartir con nosotros sus conocimientos, ayudarnos a poder de alguna manera entender mejor esa jerga, a veces que es un poco técnica o complicada, y ponerla en lenguaje y palabras sencillas para todos nosotros, ¿verdad? Así también agradezco la participación, la presencia de colegas de los institutos de café, de servicios meteorológicos también que están acá con nosotros, y organizaciones regionales, internacionales, así como también sumamente relevante, de los productores o representantes de cooperativas del sector que están en esta mañana con nosotros. En este espacio, este espacio es especialmente relevante porque el café, para el café, pero también sin descartar que otros cultivos de nuestra región dependen de manera directa a esta vulnerabilidad o la variabilidad climática que hoy enfrentamos. Al mismo tiempo, pues estos encuentros nos permiten no solamente reconocer o conocer esta información de primera mano, y que sea reciente, sino también que sea, como les comentaba hace un momento, este espacio para dialogar sobre las implicaciones para el sector, para la caficultura y por ende para el tema de la seguridad alimentaria. Se trata también de traducir estos datos que gracias a los conocimientos del investigador, de Mario, que nos ayuda a traducir esos datos en decisiones prácticas también, pero eso es una interacción entre lo que Mario pone sobre la mesa con su expertise y también lo que nosotros podemos aportar en esta sesión, así como ajustar, y eso nos llevaría también directamente a ajustar los calendarios agrícolas, qué medidas de prevención debemos de tomar y cómo coordinar acciones a nivel regional que son sumamente importantes para reducir los impactos. Como Promecafé y FuseNet, creemos firmemente que este tipo de espacios de intercambio, a pesar de que son de manera virtual, fortalecen la resiliencia de nuestros productores y la capacidad de respuesta también de las instituciones. La ciencia climática es una herramienta clave, no, pero cobra un sentido cuando se pone al servicio de quienes trabajan directamente o localmente, ¿verdad? Y quienes dependen de esta actividad en las partes rurales para poder vivir. Entonces, pues sin más preámbulo, quiero invitarlos a aprovechar sacar el provecho a este espacio, a la presentación de nuestro experto, al investigador Mario Rodríguez de FuseNet, y la oportunidad también para poder compartir preguntas y experiencias, ¿verdad? Porque recalco, la participación activa en este webinar de parte de ustedes será no solo un ejercicio de análisis, sino también una contribución concreta a la contribución integral de soluciones a nivel regional. Entonces yo con eso me quedaría ahorita con la parte de estas palabras de bienvenida y les comento brevemente cómo está propuesta la agenda para esta sesión de Café y Clima, esta segunda sesión, como bien lo decía Luis, agotando ahorita el primer punto de la parte de la bienvenida y la presentación del conferencista Mario. Y luego esperaríamos tener un espacio, pues la presentación directamente de nuestro especialista, de Mario Rodríguez, un espacio para preguntas hacia Mario y en medida de lo posible poder tener participación de algunos institutos de café para que nos puedan comentar brevemente, ya sea con un slide o también verbalmente o de una forma oral 100%,
para poder hablarnos de cuál es la situación de la caficultura en relación con el clima en cada uno de los países. Ahorita tenemos acá la propuesta, esperamos poder contar con la participación de todos ellos, tanto de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua y de Costa Rica específicamente. Y luego, pues, un breve cierre también, ¿verdad? Entonces, yo me quedaría por allí. Muchísimas gracias nuevamente, Mario. Muchísimas gracias a todos los que están acá conectados en esta sesión. Y por favor, Mario, te cedo el micrófono para que puedas, pues, a la carnita, a lo más importante de esta sesión. Muy amable. Gracias. Gracias, Daniel, por la introducción. Muy buen día a todos. Bienvenidos a nuestra conferencia de café. Eh, Bastante alta la vara por todo lo indicado por Daniel, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por conversar un poco acerca de lo que se ha observado en cuanto a la condición climática y lo que podríamos esperar, las afectaciones que esto pueda tener y que seguramente sus aportes van a ser mucho más valiosos que lo que ya hemos visto del clima. Vamos a hacer una revisión de condiciones actuales. Aquí hay algo muy importante que hay que hacer notar. Eh, en términos generales, hemos experimentado lluvia por debajo del promedio, principalmente en Guatemala y en parte del Pacífico de Centroamérica. Mm, Los valores, aquí quisiera hacer un alto, a pesar de que se pudieran indicar entre 75 a 90% de la lluvia, se consideran rangos aceptables. Sin embargo, el problema ha sido la distribución de ese 75 a 90% en el tiempo. Acá tengo tres mapas. El primero, que es del 21 de mayo al 20 de agosto. En este podemos ver la distribución de lluvia en un tono amarillo, las condiciones de 75 a 90%, que son ampliamente distribuidas prácticamente desde la parte baja de Quiché, parte de Huehuetenango también, extendiéndose por toda la parte fronteriza entre Guatemala y Honduras, por Santa Bárbara, llegando incluso hasta Olancho y después conectando aquí en Nicaragua hasta Managua, pero también vemos otras áreas que se sitúan entre un 60 a 75% de la lluvia que usualmente se tiene en un tono naranja mucho más oscuro y que se extienden en toda la parte del Pacífico de Nicaragua, agarran parte o toman parte, mejor dicho, del Golfo de Fonseca en Honduras. Y en Guatemala, pues vemos que se extienden prácticamente toda la región del país, desde el Pacífico, pasando por la zona occidental y llegando hasta Petén. Y vemos algunas áreas incluso en una tonalidad roja, donde ha llovido de un 45 a 60%. Sabemos que aquí no hay zonas de producción de café, pero nos da una idea de saber qué tan seco ha estado el periodo. República Dominicana, pues nos muestra valores deficitarios, zonas del 75 al 90 y también zonas del 60 al 75%. El resto de la región, Costa Rica y Panamá, pues no muestran déficits muy significativos. Recordemos que ellos tienen la fortuna del ingreso de humedad tanto de la región del Caribe como del Pacífico y también por la forma del país, pues esto permite de que haya una mejor distribución de lluvia espacialmente en ellos, lo que no ocurre en Guatemala, Honduras y Nicaragua. El Salvador es interesante ver que teóricamente las condiciones se normalizan, las lluvias han estado normales, entre comillas, pero vamos a ver un poco el truco en esa parte. En los últimos 2 meses ya se ve el incremento en cuanto al déficit de humedad. Las condiciones que teníamos acá en Guatemala de 75 a 90, por ejemplo, en Chiquimula, en parte de Zacapa, en Jalapa, ahora se sitúan entre un 60 y 75 y una amplia región en el centro que incluso incluye zonas de producción importante de café como lo son en Huehuetenango, se sitúan entre un 45 a 60% de la lluvia que usualmente se tiene. Este déficit ahora ya conecta en toda la región, prácticamente desde Guanacaste en Costa Rica, pasando por todo el Pacífico nicaragüense, el Golfo de Fonseca. Pareciera que nuestros amigos del Salvador están exentos de ese déficit de humedad que se ha tenido, pero ya vamos a ver dónde se encuentra ahí la parte interesante del truco. Y
podemos ver que tanto Costa Rica como Panamá ya empiezan a tener una mayor distribución de zonas con precipitación por debajo del promedio. Hay una recuperación en la República Dominicana, aunque aún así su parte sur sigue mostrando déficit importante de precipitación. Esto quiere decir que el periodo del 21 de mayo al 20 de junio fue uno extremadamente seco para ellos y a medida que empezamos a acercarnos a fechas más próximas, la lluvia ha ido en aumento, tal y como lo muestra acá este mapa del 21 de julio al 20 de agosto, en donde las zonas deficitarias son menores y se sitúan entre el rango del 75 a 90%, mientras que para la región centroamericana, esto se ha vuelto el periodo crónico en cuanto a la disminución de lluvias. Ya vemos que Guanacaste ya reporta valores de 45 a 60. Hay también zonas en el Caribe costarricense mostrando esos valores. El registro menor que tenemos en Centroamérica corresponde a esta zona acá entre León y Managua, en Nicaragua, donde no se reporta el 30%, donde únicamente se reporta el 30% de la lluvia que usualmente se tiene. El Golfo de Mofonseca sigue mostrando esas condiciones, pero vemos que a medida que nos acercamos en el tiempo, a diferencia de República Dominicana, las condiciones secas aumentan en cuanto a intensidad en Centroamérica. En Guatemala tenemos esa conexión desde el occidente hasta la parte oriental y Caribe, con precipitaciones por debajo del promedio y áreas incluso con valores de 30 a 45% de lo que usualmente se tiene en la parte baja de Quiché, parte de Baja Verapaz y Alta Verapaz, así como en Izabal y Chiquimula. Si vemos la distribución de lluvia, esta ha sido bastante errática. Vemos acá que el valor máximo es de 8 milímetros, por ejemplo, en Chiquimula. Y aquí voy a hacer un paréntesis bien importante. Habíamos recibido para el periodo de los últimos 30 días hasta el 18 de agosto 20 milímetros de lluvia, cuando lo que deberíamos haber recibido hacia ese momento son 95 milímetros de lluvia. Es un déficit importante. Pero ¿qué va a pasar en el mapa que vamos a tener del mes de agosto? La lluvia va a aparecer promedio. Y la lluvia va a aparecer promedio porque justamente hoy estaba conversando con César George de Insigume por un tema que yo vi en una estación meteorológica y me llamó la atención y lo quise verificar. Y me dijo, sí, Mario, en 6 horas nos llovieron 128 milímetros de lluvia. Es decir, con esos 128 milímetros de lluvia que se recibieron en 6 horas, este déficit se elimina. Y entonces el mapa nos va a aparecer como lluvia normal y nosotros nos podremos agarrar el pelo de la cabeza y decir, pero ¿cómo me van a decir que la lluvia ha estado normal si he tenido 30 días sin precipitaciones? Sí, una cosa son los acumulados de lluvia y otra la distribución que yo necesito para mi cultivo. Entonces, esa variabilidad climática que hemos experimentado durante todo el año, evidentemente hace que tengamos mucho cuidado al ver mapas o a tomar valores de tiempo y hace que profundicemos un poco más en esa distribución de lluvia. Chinandega en Nicaragua, las lluvias estuvieron cercanas al promedio a finales de julio, pero después de eso, lluvias prácticamente de 1 milímetro, 2 milímetros observados durante 10 días en un periodo de 25. Entonces, evidentemente, el déficit hídrico y el estrés que se está reportando en la zona es importante. En la mesa Honduras, acá podemos ver que la distribución varía entre bajo lo normal, arriba de lo normal, luego lo normal. ¿Cuál es la ventaja que ellos han tenido? Existe continuidad de lluvias y los valores no son tan bajos como en otras regiones. Acá vemos que tenemos 20 milímetros y que en 3 días prácticamente recibimos cerca de 60 milímetros de lluvia en la zona. Y después tuvimos una continuidad en las precipitaciones, aunque en menor cantidad, pero que permiten tener cierta humedad en el suelo. Y finalmente, aquí otro claro ejemplo en Limón, en Costa Rica, de que les indicaba una sola lluvia superior a los 100 milímetros que ocurrió el 22 de julio, hace que a pesar de no tener una continuidad y valores significativos de lluvia en los días, la condición se haya mantenido por arriba del promedio y que a pesar de este déficit,
estemos aún levemente por arriba del mismo. Entonces, esa distribución errática de lluvia sí es algo que debemos de considerar en el desarrollo de cultivos. Otro factor importante es la temperatura. Acá tenemos la temperatura superficial del suelo, que no es la temperatura ambiente que se tiene o de la estación meteorológica, sino que es la temperatura que estamos recibiendo en vegetación. Y acá podemos ver nuevamente, voy a hacer el análisis en la parte de Santa Bárbara. El color rojo corresponde a la temperatura promedio que se ha observado, el color verde es el año 2024 y el color azul corresponde al año actual 2025. A pesar de que la temperatura no ha sido tan extrema como el año 2024, sí podemos ver que se ha mantenido por arriba del promedio desde mayo y tuvo un descenso hacia mediados de agosto. Estas altas temperaturas han prevalecido en el ambiente. Me voy a mover ahora hacia el área de Jutiapa en Guatemala, en donde vemos esa variación de temperatura también por arriba del promedio, incluso acá desde la parte final de mayo, muy cercano al año anterior, y aquí con un leve desfase, pero siguiendo una tendencia, es como que si nos hubiéramos movido una decadía en el tiempo, y entonces tuviéramos este valor acá de disminución muy similar al año pasado, pero corrido 5 días. Y luego tenemos en Usulatlán, en El Salvador, la misma condición, las temperaturas han estado por arriba del promedio y muy cercanas a los valores del año 2024. ¿Qué implicaciones tiene esto para la vegetación? Primero, estamos aumentando la humedad relativa, estamos reduciendo el recurso hídrico en el suelo y un factor muy importante respecto a la temperatura también es que se ha propiciado que tengamos muchas más plagas y enfermedades. Esto hace que los costos de producción sean mayores y evidentemente trae una afectación al momento del rendimiento. Durante todo este periodo la planta tiende a estar estresada. En el cultivo de maíz, que es el que nosotros monitoreamos, nos hemos percatado que los periodos de producción y de crecimiento de la planta se vuelven un poco más largos. La planta en su estrés ya no utiliza el recurso hídrico para llenado del grano, como usualmente lo hace, sino que utiliza el recurso hídrico para vivir y eso también nos ha provocado una disminución en los rendimientos del cultivo de maíz. Entonces, la temperatura está generando no solamente esa condición de estrés en la vegetación, sino que también está favoreciendo que factores externos como plagas y enfermedades estén afectando al cultivo e incrementen los costos de producción. Condiciones mixtas en salud de la vegetación. Vemos acá valores, las tonalidades verdes corresponden a condiciones por arriba del promedio, las áreas amarillas a condiciones en porcentaje por debajo del promedio. Y entonces aquí la pregunta es, Mario, si todo está tan mal, si la lluvia está errática, si la temperatura está por arriba del promedio, si tenemos plagas y enfermedades, ¿por qué la vegetación en algunas áreas se mira tan favorecida? Y lo que ha ocurrido es de que como venimos de un periodo en donde el establecimiento de la lluvia fue tardío en prácticamente toda la región, cuando se hace una comparación con un valor promedio, nuestros cultivos iniciaron probablemente en muchos casos en el café, tuvieron una floración loca, una primera floración que abortó porque después las lluvias cesaron, las lluvias volvieron a establecerse y volvimos a tener otra floración y entonces hay un desfase entre las condiciones normales de clorofila que debería de tener la planta en este momento a las que realmente tiene. Entonces, el estado vegetativo debería estar en condiciones con menor contenido de clorofila, pero como tenemos un desfase en el crecimiento de la planta, estamos llegando a valores más altos. Esa es la explicación de por qué tenemos estas condiciones superiores en muchas áreas de Centroamérica. En cuanto a la República Dominicana, pues vemos que las condiciones también son mixtas, pero las áreas que continuamente fueron afectadas tanto en el sur como en el norte por ese déficit de humedad siguen marcando esas condiciones por debajo del promedio. Ahora vamos con el pronóstico. ¿Qué nos indica el pronóstico? Bueno, este es el modelo norteamericano de lluvia y básicamente nos indica que las lluvias estarían promedio o por arriba del promedio dependiendo del mes que estemos observando. Por ejemplo, para el periodo septiembre-noviembre indica condiciones por arriba del promedio
en el área del occidente de Guatemala y parte del oriente también, principalmente en Izabal. Acá hay que recalcar que recordemos que los pronósticos de los servicios meteorológicos lo que ven es acumulado de lluvia. Entonces, por favor, no nos extrañemos cuando nos digan que la lluvia estuvo normal, a pesar de que tuvimos un julio y agosto bastante deficitarios, porque si el acumulado dice que en 3 meses recibieron los 1.200 milímetros que deben tener, es lluvia normal. Nosotros tenemos que ir un poco más al detalle para poder ver cómo es que esa afectación o esa distribución errática de lluvias ha afectado a nuestro cultivo específico. Para el periodo octubre-diciembre ya se muestran condiciones por arriba del promedio en el Golfo de Fonseca, en toda la parte central de Costa Rica también. Es importante que consideremos que el pico de la temporada ciclónica ocurre generalmente en septiembre, así que de existir algún evento, que esperemos no sea así, cerca de la región centroamericana, podría cambiar el escenario con precipitaciones por arriba del promedio. Panamá también muestra condiciones por arriba del promedio desde la parte central hasta el Darién. Luego tenemos en la parte del periodo de noviembre a enero lluvias por arriba del promedio, principalmente en la zona de la Arraan en Nicaragua y en todo el centro de Panamá. Para el periodo diciembre-febrero, condiciones por arriba del promedio en El Salvador, algunas áreas fronterizas entre Olancho y la parte de Nicaragua, y Madrid principalmente, donde se pueden ver condiciones por arriba del promedio en la Arraan, y Panamá con una clara señal de condiciones hacia por arriba del promedio. Recordemos que ya justamente en estos meses es cuando estamos en la parte importante de cosecha del cultivo de café, por lo cual estas condiciones por arriba del promedio podrían afectar el periodo de corte por la humedad que podría tener el cultivo, algunas lluvias que también podrían darse. Y para el periodo de enero y marzo, pues condiciones por arriba del promedio básicamente para Guatemala. Esto es lo que nos dice el modelo norteamericano. La República Dominicana podríamos esperar la climatología, no hay una señal clara de lluvias por arriba del promedio, sino hasta el periodo de enero a marzo. El modelo europeo nos llama a condiciones cercanas al promedio en toda la región, únicamente en el periodo de septiembre, octubre, noviembre, muestra condiciones por arriba del promedio en Costa Rica y partes de Panamá, bastante similar a lo que nos muestra el modelo norteamericano. Y en cuanto al de la Organización Meteorológica Mundial, condiciones por arriba del promedio, vean cómo se marca bastante bien aquí la misma zona que nos indicaba el modelo norteamericano para Guatemala, aunque ya lo extiende hacia El Salvador, se mantiene la señal sobre Panamá. Interesante es de que la OMS indica que para el periodo de septiembre, octubre, noviembre y octubre, noviembre, diciembre podrían existir precipitaciones por debajo del promedio para la República Dominicana, algo que no vemos en los modelos tanto europeo como norteamericano. El resto de Centroamérica, pues la señal bastante consistente, lluvias por arriba del promedio tanto para Costa Rica como para El Salvador, y acá en Panamá también mostrando esa condición de por arriba del promedio y manteniéndolo acá en el occidente de Guatemala. Esta es la salida que tenemos del pronóstico de servicios meteorológicos centroamericanos. Este es el periodo agosto, septiembre, octubre. República Dominicana participó de este foro y ellos indican que se esperarían condiciones de precipitación promedio para la dominicana, que están en color amarillo y que también son ampliamente representadas en el resto de Centroamérica. Hay algunas áreas como el Pacífico de Nicaragua, parte acá fronteriza con Honduras que mostraría condiciones por debajo del promedio, así como la zona del Caribe de Costa Rica, que coincide el pronóstico de INPA con el del IMN. Podemos ver que esta parte, pequeña punta de Panamá, estaría mostrando condiciones también deficitarias, y las únicas zonas que podrían mostrar condiciones arriba del promedio son el Pacífico de Panamá, eliminando el arco seco, evidentemente el área de Oros y toda esta región de acá, y la parte montañosa de Guatemala hacia el Pacífico, y parte de la franja transversal del norte podría esperar condiciones por arriba del promedio. Incluso podemos ver acá esta región en el departamento de Chiquimula, muy cercano a Esquipulas, donde la precipitación podría estar por arriba del promedio. Con el evento extremo que tuvimos el día de ayer en Esquipulas, pues si la precipitación continúa, muy probablemente el pronóstico va a ser
favorable para Insibume, aunque repito, la distribución no se acorde a las necesidades de cultivo. La temperatura, el modelo norteamericano muestra condiciones por arriba del promedio para Guatemala, El Salvador, parte de Nicaragua. Para octubre y diciembre persiste la señal, aunque se extiende en la región de Nicaragua. Acá incluye también el Golfo de Fonseca y profundiza un poco en Olancho, en Honduras. Para noviembre, enero, la temperatura se muestra también por arriba del promedio en toda la región del Pacífico. Prácticamente podríamos extenderlo al Pacífico de Guatemala. Para diciembre, febrero se mantiene la señal sobre Nicaragua, Honduras y parte de El Salvador. Y finalmente para enero y marzo vemos que únicamente la región de Nicaragua muestra condiciones por arriba del promedio. En cuanto a la dominicana, prácticamente solo esta región muy al oriente del país podría experimentar condiciones de temperatura por arriba del promedio. Es una señal clara de que la condición será positiva, por lo cual es importante que sigamos teniendo un manejo adecuado de plagas y enfermedades en la región. En cuanto a la temperatura del modelo europeo, pues poco que decir. La señal es clara de temperaturas por arriba del promedio para toda Centroamérica en todos los periodos, consistente también con el periodo, con el pronóstico de la Organización Meteorológica Mundial para todos los periodos, incluyendo el periodo hasta enero 2026, que es donde tenemos los pronósticos, es decir, temperaturas altas, lluvias en algunos casos deficitaria o normales, pero repito, la clave acá es la distribución de la lluvia, no la cantidad de precipitación que estamos percibiendo. En cuanto a la temporada de huracanes, que yo sé que es algo que a ustedes les preocupa bastante, esta es la última salida que tenemos de la Universidad de Colorado. Podemos ver que está levemente por arriba del promedio en algunos casos, pero vean cómo en las tormentas tropicales el promedio es de 17.8, podemos decir que de 18, y ellos pronostican 16. Los huracanes, ellos pronostican 8. En los huracanes grandes o mayores pronostican 3. Mientras tanto que NOAA en tormentas tropicales indica que pueden ser de 13 a 19, en huracanes de 6 a 10 y en los huracanes de gran magnitud podrían ser de 3 a 5. Acá lo interesante es de que todos los valores del pronóstico de la Universidad de Colorado son prácticamente la mitad del pronóstico de NOAA. Ellos aquí tienen 13 y 19, bueno, yo me quedo en 16, huracanes están 6 a 10, yo me quedo en 8, y únicamente en huracanes mayores ellos se van por el intervalo más bajo que tiene NOAA, que es de 3. En cuanto a las conclusiones, las condiciones del suelo son secas, las altas temperaturas y los valores de precipitación por debajo del promedio durante finales de julio e inicios de agosto. En algunas zonas se extendieron hasta prácticamente finales de agosto, impactaron el desarrollo normal de cultivos. Esto es algo que sí tenemos, creo que ya todos bien definido y muy claro. A pesar de que el pronóstico de lluvias pueda ser promedio, es importante recordar que la lluvia va a ser errática en tiempo y en espacio. Temperaturas por arriba del promedio se esperan para el resto de la temporada agrícola, lo cual favorece plagas y enfermedades. Estoy seguro que se ha incrementado el reporte de casos de roya en algunas áreas. Esto también es un costo adicional para los agricultores. Los altos acumulados de lluvia en corto periodo de tiempo también pueden provocar inundaciones focalizadas, y no solo eso, también pueden producir caída de grano, afectando los rendimientos al final de la temporada. Y la temperatura por arriba del promedio también puede afectar el periodo normal de cosecha, retrasando fases fenológicas en el cultivo o haciendo que el llenado del grano no sea óptimo y tengamos mucho grano que se encuentra vano y que no está mostrando condiciones favorables para tener un buen peso y condiciones óptimas, principalmente para la exportación. Por mi parte es todo. Si tienen dudas o preguntas, son bienvenidas. Gracias. Sí, doctor Anzueta. Gracias.
Gracias, Mario, muy amable. Muy interesante todo lo que nos has estado comentando sobre cómo va a estar este pronóstico, ¿verdad? Y cómo se ha venido comportando el clima y cómo va a ser la interacción en el café. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que quiera hacerla en estos momentos. Sí, veo la mano levantada de Francisco. Y gracias, Luis. Mario, muchas gracias por la presentación. Siempre es, digamos, muy ilustrativa y formativa. Em, Mi intervención, que sí, me propongo hacerla muy breve, es una combinación de pregunta-comentario. Hacer énfasis en aspectos que Mario indicó en su presentación, como que los promedios, los datos acumulados son indicadores, pero es, digamos, importante digamos, el análisis más fino con los datos sobre, por ejemplo, como la distribución. Eh, sí, yo también seguí con atención esa lluvia de esquipulas de más de 130 milímetros en 6 horas. Eh, entonces, eh, mi reflexión es la importancia del análisis del dato fino, conjuntamente con la fenología del cultivo, para poder inferir o hacer ajustes en los programas, por un lado, de control de plagas y enfermedades, por ejemplo, y en el otro también de tener algunas previsiones de impactos en calidad de la cosecha, que puede ser en el tamaño del grano o en el peso del grano. Hemos visto como una referencia en los 2 últimos años en Brasil dos condiciones de afectación sobre grano. La cosecha del año pasado, por el momento de altas temperaturas y poca lluvia, grano pequeño pero pesado. Lo contrario, este año ellos reportan grano de tamaño normal, granulometría normal, pero poco peso, menos denso. Están necesitando 10-20% más de fruta para hacer un saco de café oro, ¿verdad? Y eso, pues, a los que somos agrónomos generalistas, la importancia de incorporar estos conocimiento del clima en nuestro quehacer diario. Alguna vez yo hice el comentario que los agrónomos generalistas debemos pasar a ser también comadrones del clima, si no expertos, pero sí tener la información básica y la posibilidad de hacer interpretaciones importantes para la orientación de los productores. Eso es todo. Gracias. Saludos. Gracias, doctor. Gracias, doctor, muy amable. Teníamos la mano levantada también de Gabriel Díaz. Buenos días, Gabriel Díaz de México. Gracias por la información, muy interesante. Ojalá en la próxima pudiéramos hablar, aunque sea de Chiapas. Ahí vimos las tendencias y muy similares a lo que es la parte de Guatemala y algunas otras regiones. Entonces sería interesante. Mi pregunta va en el sentido de la última conclusión, que dice que la temperatura por arriba del promedio puede afectar el periodo normal de cosecha, retrasando las fases. Tengo entendido que al aumentar la temperatura se completan más rápido las unidades calor y se adelantan las fases fenológicas. No sé cómo nos puedes explicar esa parte de que a mayor temperatura, mayor retraso en las fases. Gracias. Sí, gracias por la pregunta. Esto ocurre cuando tenemos condiciones de precipitación normal. El problema es de que estamos teniendo temperaturas altas y lluvias bajas. Entonces, al tener las lluvias bajas, la planta utiliza el recurso hídrico en mantenerse viva y, por último, en el llenado del fruto. Si la condición de temperatura fuera alta y la lluvia normal, entonces sí habría una mayor fotosíntesis y una reducción en el tiempo de crecimiento del cultivo. Pero lo que nos está afectando es esta combinación de alta temperatura y baja precipitación. Regiones que tengan sistemas de riego o algunos que se encuentren bajo el manejo de sombra en condiciones óptimas, pues podrían tener esas condiciones. Pero los caficultores medianos o pequeños
sí podrían estar sufriendo esta condición de retraso. Y ahí es un poco más el llamado hacia las cooperativas para que evalúen qué podrían hacer para que esto no ocurra, porque realmente, al menos yo que he estado siguiendo esta parte de temperatura muy a detalle, lo he visto que en los últimos 5 años es una constante que las temperaturas han estado entre 1 o incluso hasta 2 grados por arriba del promedio. Y las lluvias han sido bastante erráticas, tanto el año pasado como este, incluso este, en un mes de julio, donde es usualmente seco, ha sido más seco. Entonces, la disponibilidad de recurso hídrico sí es fundamental en esa parte de la combinación de altas temperaturas y lluvia acorde a necesidad de cultivo. Correcto, muchas gracias. Saludos. De la orden. Muy bien, muchísimas gracias a los dos. Cristian Lizardo tiene levantada la mano, también tenemos la palabra. Sí, buenos días a todos. Saludos. Gracias, Mario, por la información. No, más bien mi participación es para confirmar un poco algunas aseveraciones de Mario, ¿verdad? En cuanto a lo que está ocurriendo normalmente en nuestro país en otros años y ahorita en este año bajo las condiciones ambientales eh, actuales. Bueno, por mencionarle, pues sí, la temperatura sí se siente y los registros lógicamente evidencian que es mucho menor a la del año pasado y el antepasado. Está un poco más fresco y bastante parecido al 2022 y al 2018, ¿verdad? En nuestros casos, en nuestra red de estaciones meteorológicas distribuidas en las principales zonas cafetaleras. En cuanto a la precipitación, pues sí, ha llovido un poquito menos que en algunos años lluviosos, pero ha sido mejor que el año pasado en estos meses. Pero junto con esta combinación, con la temperatura, bueno, y que la lluvia, por decirlo así, que normalmente en estos meses llueve, y que sí hay un déficit, pero podría ser un déficit hídrico con respecto a la media histórica. Por lo menos en nuestro país no lo estamos viendo como un déficit hídrico directamente aplicado al cultivo del café, porque hemos tenido suficientes lluvias para el desarrollo del cultivo de forma general y a nuestra consideración están bastante buenas las condiciones en cuanto a la precipitación, ¿verdad? Que hemos tenido para el cultivo, para la demanda. Eh, no obstante, pues cuando vemos la parte de sanidad vegetal con respecto a los problemas fitosanitarios que estas condiciones eh, implican, pues están bastante favorables para el desarrollo de enfermedades como roya. La roya en nuestro caso estamos por encima de la media histórica en este momento. Deberíamos, en julio, por ejemplo, que terminó el último muestreo, o el último monitoreo, perdón, deberíamos de andar rondando una media nacional de 3,5 y andábamos en 5,27. Es demasiado alto para las condiciones, perdón, para esta época del año, ¿verdad? Y eso se debe justamente a las condiciones ambientales que hemos tenido no solo en el último trimestre, sino que desde el inicio del año. El verano no fue tan estable en el sentido que no fue seco seco, tuvimos lluvias constantes en diversas partes del país y eso conllevó justamente a mayor sobrevivencia del inóculo de la roya del café, que cuando tenemos veranos intensos, pues contribuye mucho a que la viabilidad de las esporas del hongo baje drásticamente, pero cuando tenemos lluvias hay una mayor sobrevivencia. Problemas también de diversas floraciones, eso sí, muy, muy certero, Mario. Por lo menos nosotros en nuestro país, la media de floraciones de este año está siendo superior a la media histórica, ¿verdad? En número de floraciones, en comparación al año 2024, que fue bastante bajo en el sentido de que el verano intenso del año pasado, pues sincronizó las floraciones, ¿verdad? Siempre hubieron problemas, lógicamente, porque fue intenso. Pero este año el problema está siendo en que el verano fue húmedo, hubieron precipitaciones y eso conllevó a que tengamos fincas de 5 o 6 floraciones. Y eso pues se va lógicamente a ver representado al momento de la cosecha en tener una maduración bastante desuniforme y tener varios cortes, que al final eso tiene implicaciones negativas en la recolección porque dificulta
el proceso. También hemos estado monitoreando otros problemas en algunas parcelas centinelas que tenemos. Es muy probable que se nos levante el ojo de gallo si hacemos comparaciones con el año 2022 y 2024, que las condiciones de precipitación recibidas, acumuladas, en los meses, en los primeros, en mayo, perdón, de mayo, junio, julio, y la temperatura pues ha sido un poco similar a esos años y hemos tenido epidemias de ojo de gallo, no en este momento, sino que es allá por octubre, noviembre, ¿verdad? Y pues se están mencionando que vamos a tener una probablemente muy similar a la media histórica o por encima de de lo normal en algunas regiones. Probablemente se nos incrementen estos problemas fitosanitarios como ojo de gallo, sobre todo en aquellos países donde utilizan mucho variedades de origen Cartimor y Xochimor, que son los materiales pues, lógicamente susceptibles a este patógeno. Entonces, sí, pues podemos reconfirmar que las condiciones ambientales han sido bastante favorables para el problema fitosanitario, sobre todo enfermedades. Sin embargo, para condiciones de demandas, o perdón, por cuestión de demandas hídricas de parte del cultivo, también ha sido bastante bueno en nuestra región, ¿verdad? En nuestro país. ¿Verdad? Solamente, Mario, muchas gracias por la información. Gracias, Cristian, muy amable. Bueno, derivado de ello, ya Cristian nos comentó también cómo está la situación actual, ¿verdad?, de la caficultura y su relación con el clima para el caso de El Salvador. Entonces, en estos momentos voy a invitar yo al ingeniero Iván Rivera del Instituto Salvadoreño del Café para que en 5 minutos nos cuente también cómo está la situación en su país. Sí, buenos días. Eh, ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos muy bien. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí, ¿Ahora? Iván. Sí, ingeniero, le escuchamos. ¿Me escuchan? Así es. Le escuchamos, ingeniero. No los logro escuchar. No sé si se está escuchando. Otro lado, pero yo no los logro escuchar. Bueno, si quiere, ingeniero, mientras que el ingeniero Iván resuelve su situación con el audio, nosotros vamos a avanzar y vamos a también escuchar al ingeniero Roger Bolaños del INTA de Nicaragua para que Voy nos pueda a también dar. salirme, retorno, porque no logro escucharlos. Ingeniero Roger, si nos escucha, por favor. Bueno, Sí, por acá. ahí está. Hoy sí ya te escuchamos. No sé si me escucha. Adelante. Ok, me escucha bien. Sí, bueno, buenos días, buenas tardes, compañeros, compañeras, colegas. Sí, un poco hablarles sobre la situación respecto al clima con la caficultura de Nicaragua. Como muy bien mencionaba el colega anterior, sí, las condiciones, podemos ratificar las condiciones presentadas, aunque podemos ver nosotros, podemos, al inicio del año tuvimos un poco de lluvias dispersas que nos provocó también variabilidad en las floraciones y en los números de floraciones. A este momento nosotros tenemos diferentes tecnologías del crecimiento del grano, por ende también nos va a dificultar un poco lo que es la cosecha, la dispersión de la cosecha. Años anteriores, nosotros como Nicaragua no teníamos problemas de mano de obra, ahora sí estamos enfrentando problemas de mano de obra. Entonces, esto nos va a dificultar un poco en esta parte.
En cuanto, bueno, también lluvias, sí, dispersas tuvimos en el inicio, más sin embargo, en estos otros periodos las lluvias han sido escasas. Muy bien, muy vieron, presentaron en el mapa sobre los déficits de agua, lo que nos va a dificultar un poco en el llenado de grano. Vamos a tener pues mayores porcentajes de grano vano. Estamos viendo entre un 5 o 10% aproximadamente. Tenemos que valorarlo aún así. Y en cuanto a la parte fitosanitaria, sí, al haber mayores temperaturas, como bien mencionaba Cristian también, las esporas tienen menor viabilidad, entonces por ende, y al presentarse déficit de lluvia, pues no tenemos las condiciones de temperatura humedad para que la espora eh, se desarrolle. Entonces, en cuanto a eso, sí tenemos un monitoreo relativamente normal en cuanto a la broca, ciertos porcentajes, pero estamos dentro de los parámetros normales. Igual, entonces, seguimos el monitoreo de las condiciones de clima, pero sí, nuestro Instituto de Estudios Territoriales, que lleva un poco más estos parámetros, coinciden con los presentados por el colega, entonces nos estamos preparando ante a este evento de escasez hídrica que tengamos y vamos a ver, recomendando un poco a los productores hacer mayores aplicaciones foliares, de cierta manera apoyar, o de cierta, que el cultivo o los granos llenen un poco más, pero esta es la realidad que nosotros tenemos en cuanto a las condiciones de clima, ¿sí? Aumento de temperatura, déficit de humedad y, bueno, al inicio, un poco de lluvia que nos hicieron dispersar la floración. Eso es un poco lo que tenía por ahí, Luis. Muchísimas gracias, Roger. Muy interesante también. Y creo que todo se va conectando, lo que van conectando los países, lo que Mario también tiene en su presentación. Entonces, no sé si está Iván ya conectado nuevamente. Gracias, Roger, por participar el día de hoy. Claro, por acá No estamos para sé, apoyar. gracias. Iván, no sé si se encuentra ahí. Iván, te veo conectado, pero no sé si... Sí, 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 ok. sí, ¿Ya acá. nos Sí, escuchas? correcto. Sí, sí, correcto, Ok, ahora sí. gracias. Bien, igual, bueno, ya casi buenas tardes, colegas. De igual manera, creo que la región centroamericana ha sufrido básicamente los mismos fenómenos. Nosotros en El Salvador, de igual forma, hemos tenido algunas lluvias dispersas a inicio del año. Eh, Igual que el colega de Nicaragua, pues esto nos ha venido a presentar floraciones dispersas, nos ha presentado varias floraciones de igual forma. Eh, Ahí básicamente ya nosotros hicimos un pequeño monitoreo de las épocas de floración, estimaciones de fecha de la primera floración que tuvimos y podemos considerar de que vamos a tener una anticipación en la época de cosecha, más o menos como un porcentaje relativo entre el 5 y 8% por las floraciones dispersas que tuvimos a causa de las precipitaciones. De igual manera, nosotros tenemos eh, monitoreos en el tema de broca y roya. Hemos observado algún incremento, principalmente en el tema roya. Y creemos de que este pronóstico que se nos avecina para septiembre va a ser bastante significativo en el sentido de que el porcentaje, digamos, de floración que hemos tenido versus la modulación fisiológica, pues que nos adelantaría la cosecha. Si bien es cierto el tema clima a nosotros no nos ha perjudicado en el sentido de tener demasiadas precipitaciones y más bien ha sido como una época lluviosa bastante normal. En algunos casos sí consideramos de que nos han caído precipitaciones en muy corto tiempo de altas concentraciones en milímetros. Entonces, y esto que se nos viene ahora en septiembre,
consideramos y estamos haciendo bastante sensibilización con los caficultores en la posibilidad de la caída de frutos, el rajado de frutos y etcétera. Eh, y de igual manera, consideramos de que existe un alto porcentaje también de riesgo, principalmente por muchas fincas que no están siendo manejadas, de que las floraciones fuera de tiempo o atípicas nos dejarán fructificaciones residuales y esto pues nos va a traer también un considerable incremento en el tema broca. Y pues nosotros ya estamos en jornadas de sensibilización y capacitación al tema de cosecha racional, principalmente para poder evitar este tipo de fenómenos y pues que lógicamente la caficultura no sufra el impacto que posiblemente se visualice con el tema del clima. Ahora, oportunamente nosotros como instituto también hemos venido realizando algunas acciones en el tema de proporcionarle a los caficultores insumos, principalmente para el manejo de roya, que es considerable el incremento que hemos tenido. Sin embargo, hay digamos, un dato oportuno que se puede brindar. Eh, Básicamente la caficultura salvadoreña, principalmente en aquellas zonas en donde, repito, hay muchas fincas que están sin ser manejadas, un poco en abandono, hemos tratado de realizar la concientización también en el tema del manejo de la roya y hemos tenido buena aceptación. De hecho, estamos teniendo bastante retorno de caficultores a sus labores en algunas fincas que habían quedado principalmente en abandono. Así que considero de que eh, la fenomenología que hemos tenido a nivel regional pues es la misma, floraciones diversas por aquellas lluvias dispersas que tuvimos a principios de año y algún incremento significativo también en el porcentaje de incidencia de roya. Ok, muchísimas gracias. Les comento que Lucía Santos tiene una pregunta, la vamos a hacer al final, solo vamos a escuchar ahorita a la ingeniera Patti Ríos de la IWCA. Entonces, ingeniera, le damos la palabra para el comentario que tiene el día de hoy. Gracias, buenos días, ¿me escuchan? Así es, se le escucha bien. Gracias, buenos días. Ante todo, gracias a Promecafé por permitirnos estar en estas mesas de diálogo que son de suma importancia para este sector. Y solo para agregar un poco de nuestra experiencia diaria en el campo, es que definitivamente todos los pronósticos que han habido sobre la lluvia han ido cambiando diariamente. Hemos tenido días con temperaturas extremadamente altas en la región oriental de Guatemala y lluvias con precipitaciones muy fuertes en poco tiempo. ¿Qué ha provocado esto? Cabal, como todos ustedes dicen, mayor incidencia de enfermedades. Tenemos, por ejemplo, el tema de la broca, como 20 días de anticipación a lo que teníamos pronosticado en cuanto a tiempo de fumigaciones, controles. La roya se ha disparado porque las condiciones han sido las adecuadas. Hemos tenido precipitaciones muy fuertes por la noche y temperaturas muy altas durante el día. ¿Eso en qué se ha representado? En que la roya en mi sector se ha disparado. Otro tema interesante es que vamos a tener maduraciones anticipadas. ¿Por qué? Porque nos llueve pocos días y de repente nos deja de llover otra semana. Nos llueve otro día y otra semana y precipitaciones muy fuertes. Esto quiere decir que las condiciones del grano han ido cambiando. El grano, ahí tenemos áreas donde ya vemos que la maduración va a ser prematura y otras áreas donde a mayor altura definitivamente las maduraciones van a ser un poco más tardías. Pero tenemos que, digamos, ¿qué nos sirve este tipo de pronósticos con ustedes?
es para nosotros poder preparar en nuestras zonas y llevar los datos acumulativos de lluvia y poder determinar el momento justo en que tenemos que estar preparados para empezar a cosecha. ¿Cómo nos ayuda en mi región? Nosotros acá no usamos secadoras, secamos totalmente al sol y en camas africanas y en invernaderos, y tenemos que prepararnos para poder afrontar el primer mes de lluvia bajo estos términos. Entonces, esa quería ser como mi aportación, informando cómo estamos en nuestra región. Muchas gracias por el espacio. Gracias, ingeniera Patti. Todavía tenemos algunos minutos, entonces a Lucía Santos, si desea hacer la pregunta que puso en el chat en micrófono, le damos unos minutos para que lo pueda hacer. Buen día a todos. No pude estar en toda la charla, pero estaba muy interesante todos los datos climáticos. Nuestra finca está en San Luis Santa Bárbara y en nuestro caso este año las lluvias han sido bastante menores y en los departamentos de casi al lado, Cotepeque, hace poco ha estado, pues las lluvias no paran. Entonces es bastante diferente lo que es el clima, incluso en zonas que están cercanas, ¿verdad? Entonces, y sí, nosotros en nuestra finca también tuvimos una floración múltiple, más de los que generalmente se ha tenido. Entonces, va a pasar lo que dijo el ingeniero, que vamos a tener múltiples cortes, ¿verdad? Más de lo que generalmente se hace. Y en ese sentido, a mí me gustaría, como la pregunta mía es, nosotros, nuestra finca, por ejemplo, está en un bosque nublado y las recomendaciones del ICAFE han sido como manejo de sombra, ¿verdad? Entonces tenemos un poco más de la finca expuesta al sol. Pero en ese mismo sentido, siento yo que como en nuestra zona ha habido menos lluvia que lo generalmente hay, entonces a mí me gustaría que dieran como, por lo menos yo siento que el año pasado que hubo mucha lluvia, lo que nos salvó a nosotros de que nuestros cafetales perdieran hojas fueron dos cosas: que tuviéramos la protección del bosque que tenemos y el hecho de que habíamos fertilizado la finca por lo menos 2 veces. Entonces nosotros casi no perdimos hojas, ¿verdad? El año pasado, aunque a pesar de que las lluvias fueron copiosas. Ahora, este año las lluvias no están como el año pasado. Entonces, a mí me gustaría pues escuchar de los expertos eh, como caficultores qué recomiendan, porque el clima no lo vamos a poder cambiar. Eso está fuera de nuestras manos. ¿Qué recomendaciones nos dan como caficultores para minimizar el impacto y estas grandes diferencias climáticas que estamos teniendo? Gracias. Muchísimas gracias, muy amable por el comentario también y la perspectiva de cómo el clima ha influenciado prácticamente el comportamiento del café para esta nueva temporada y cómo nos pudiera impactar, ¿verdad? Entonces, bueno, con este comentario de Lucía Santos, muchísimas gracias. Damos por concluido. También le quiero agradecer a Mario y dejo nuevamente en el micrófono a Daniel para que podamos despedir este webinar. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a todos los que participaron y solo para también creo que Lucía, sí, Lucía, en atención al comentario que hizo y esa, pues también qué recomendaciones. Creo que ahí con eso empezaría ahorita con mi palabra o esta intervención final. Nosotros ya estamos preparando y ya ahorita solo necesitamos afinar algunas cosas de un boletín de lo que hoy estamos viendo en cuanto al pronóstico y unas recomendaciones también generales, por supuesto, pero que son necesarias e importantes para el sector, ¿qué sería? Para algunas intervenciones o acciones que pueden implementar ustedes también localmente. Bueno, pues entonces yo realmente no quiero extenderme con esta parte, más bien quiero agradecerles la participación de todos. Realmente me alegra o nos alegramos desde Promecafé y los que somos parte de esta parte de la organización y quienes de alguna manera ponen de su tiempo, de su conocimiento para tener estos espacios de intercambio.
Nos emocionamos en ver que tenemos una participación bastante grande en esta sesión. Esperamos, y es el objetivo, poder mantener la consistencia, la temporalidad de estos eventos, tanto con el tema de los pronósticos, el intercambio y, lo más importante, la salida de esta información para las recomendaciones que puedan llegar a todos ustedes para que puedan divulgar y compartir tanto con sus equipos técnicos, en el caso de las instituciones, como también con los mismos productores, que es sumamente importante y también es necesario poder seguir haciendo este tipo de espacios de comunicación y de intercambio. No voy a entrar a detalles, aquí va anotando pues más o menos algunas consideraciones finales, pero todos ustedes ya lo dijeron y lo más importante es que debemos de alguna manera estar atentos y pendientes siempre al tema de los reportes climáticos, al tema de cómo estamos en temas específicamente en condiciones locales, como creo que era Patti quien lo que decía, que esto iba cambiando día a día. Así es que creo que lo más importante es que esta información que hoy está llegando, ustedes puedan procesarla, gracias ahí por la facilidad de las palabras en términos de poder interpretar cosas muy científicas a temas tal vez temas técnicos y de fácil entendimiento para nosotros los que tal vez no estamos tan familiarizados con el vocabulario en el tema climático. Así es que espero que haya sido pues, muy valioso para ustedes. Así es que esperamos próximamente poderles mandar una invitación para la siguiente sesión y también estén atentos porque vamos a hacer llegar la grabación de esta sesión, la presentación que se utilizó y, como les decía, el boletín con las recomendaciones para que ustedes puedan también implementarlo y compartirlo con sus grupos, con sus técnicos y con otros caficultores en general. Así es que esperen más noticias de nosotros y gracias nuevamente a Mario de parte de FuseNet, a los representantes de los países que también tuvieron esa participación activa, sumamente valioso. De verdad, muchísimas gracias a todos. Así es que les deseamos una bonita tarde, buen provecho para algunos y un fuerte abrazo desde Prome Café para todos. Que tengan buen día. Muy buen día.